Cuando Josué, y valga la redundancia, Josué 24:15, él dijo una famosa frase. Él dijo: escogeos a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La famosa frase es: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomando en cuenta esta frase de Josué, hoy quiero compartir con ustedes el tema: la familia al servicio de la misión de Dios. Josué 24:15. Y quiero que se ubiquen en Josué 24:15. Está en pantalla. Dice la palabra de Dios así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomando en cuenta esta frase de Josué, nosotros podemos deducir que hay que servirle a Jehová. Voy a definir el concepto de familia. La familia como célula fundamental de la sociedad. Eso nos lo dicen todos los diccionarios, hermano. La familia como célula fundamental de la sociedad. Pero también es un elemento crucial en la misión de Dios. Que Dios ha llamado a la familia a ser testigo de su amor y a participar en la evangelización, transmitiendo y sirviendo al Dios Todopoderoso en su obra y también sirviendo al prójimo. Servicio. Servicio a Dios puede considerarse un privilegio. Servir a Dios es un privilegio. No solo es un deber, el privilegio de la oportunidad que Dios nos da de colaborar en su obra, de reflejar su amor, de experimentar su presencia y de experimentar su presencia de manera más profunda. Hoy quiero compartir con ustedes dos historias. Vamos a la palabra de Dios a ver dos familias de ejemplo de servicio a Dios y entrega. La primera familia y el primer nombre que nosotros podemos tener es Obed-Edom. Quiero que se ubiquen en 2 Samuel 6, capítulo 6, versículos 10 y 11. Un hermano que si es tan amable lo puede leer. 2 Samuel 6, 10 y 11. Segunda Samuel 6, 10 y 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El arca de Jehová, dice la palabra de Dios, que fue llevada a casa de Obed-Edom. Obed-Edom fue un sacerdote levita que hospedó el arca de la alianza por 3 meses. Después de la muerte de Usa, quien tocó el arca indebidamente, tanto Obed-Edom como su familia recibieron bendiciones de parte de Dios.
Pero tengo que llevarlos al contexto, hermano. Resulta que el arca no es que llegó por casualidad a la casa de Obed-Edom, no. El arca estaba en otro sitio. Y vamos a leer en 1 Samuel capítulo 7, versículos 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así. Y vinieron los de Kiriaim Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Kiriaim Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Abinadab, acuérdense de ese nombre, hermano. El arca fue llevada a casa de Abinadab después de que la recuperaran de los filisteos, y allí permaneció 20. ¿Cuánto? Permaneció en la casa de Abinadab el arca de la alianza del pacto 20 años. Pero durante ese tiempo no hay registro, hermano. Y de verdad no hay registro de grandes bendiciones para la casa de Abinadab. Eso quiere decir que su casa y su familia no había reverencia para el arca del pacto. No había obediencia en el trato con el arca. ¿Por qué Dios bendijo a Obed-Edom y su familia y no a Abinadab? Mano, tenemos dos familias con puntos de vista diferentes, y ya se lo voy a explicar. La familia de Abinadab veía el arca como un cofre de madera más. Mano, agarraron el arca, lo llevaron a su casa y lo pusieron por allá, quién sabe, en un cuarto, se olvidaron del arca, a pesar de que el hijo de Abinadab, Eleazar, lo habían santificado para que cuidara el arca. Hermano, duró 20 años el arca en la casa de Abinadab y no hubo bendiciones. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema de Abinadab y su familia? Veían el arca como algo insignificante. A veces nosotros, como hijos de Dios, nos pasa lo de Abinadab. Vemos las cosas de Dios como algo insignificante. Y cuando vemos las cosas de Dios como algo insignificante, hermano, las bendiciones no llegan. No llegan. Ahora vamos a ver el otro punto de vista de Obed-Edom. Pero cuando vemos las cosas como Obed-Edom, las cosas cambian. Él veía el arca como algo sagrado. La presencia de Dios estaba en el arca. Como levita, él comprendía la importancia del arca y siguió las instrucciones de Dios correctamente. ¿Saben por qué dicen que él siguió las instrucciones de Dios correctamente? Porque cuando quisieron trasladar el arca, hicieron algo indebido. Y se lo voy a leer.
Le voy a leer el contexto para que ustedes vean. Cuando nosotros no obedecemos a Dios y no hacemos el servicio a Dios como se debe hacer. Y ellos lo sabían, hermano. Porque si algo tenemos entendido, nosotros que investigamos la palabra, es que los judíos, los israelitas, hermano, eran ortodoxos y muy aplicados a seguir la ley. ¿Por qué no lo hicieron en ese caso? ¿Por qué fallaron en el traslado del arca? Dice Primera de Crónica, capítulo 13, versículo del 5 al 14. Para que ustedes tengan algo de la historia, del contexto, por qué hacen, hay cosas que Abinadab y sus hijos hicieron indebidamente. Pasó algo indebido ahí. Dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamac para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim para que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Abo guiaban el carro. Eran dos hijos de Abinadab. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, arterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Hermano, tenían una fiesta para trasladar el arca, pero resulta que estaban haciendo cosas indebidas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Mano, según lo que yo estoy investigando, el arca tenían que ser trasladado en dos maderas cargadas, no en carros. Ellos habían hecho algo indebido. Y a causa de eso, Dios se enojó tanto que hirió a Usa y lo mató en el acto. Se murió. Y ahí es donde David toma la resolución de dejar el arca en casa de Obed-Edom. Obed-Edom le dio importancia al arca. La diferencia refleja que la manera en que tratamos la presencia de Dios es crucial para las bendiciones que Él derrama. El arca para Obed-Edom representaba la presencia de Dios en su casa y en su familia. Y había dos misiones, hermano. ¿Cuál es la primera misión? Cuidar el arca. Y la segunda, rendirle la reverencia, obediencia, temor, porque era el arca del pacto de la alianza. Y por eso Dios bendice a la familia de Obed-Edom y lo enaltece, hermano. Porque yo estuve investigando más adelante y lo pusieron como portero en el templo, cantaba también. No solamente lo bendijo en su casa, sino que le dieron un lugar de privilegio en el templo de Jehová. Eso pasa en nuestras vidas, hermano, cuando nosotros hacemos las cosas bien para Dios. Pero el servicio tiene que ser así, hermano, en obediencia, en reverencia. El servicio debe ser bien hecho, porque eso es lo que le gusta a Dios. Nosotros somos hijos de Dios.
Y tenemos que conducirnos por un manual que Él nos dejó. ¿Cuál es el manual? La palabra de Él. Aquí hay, en la iglesia hay un grupo de familias servidores, si lo van a nombrar. Camacho Guedes, Galipo de Jaimes, Mota Manrique, Gudiño Zambrano, Pérez Rodríguez, Padre Rama Marval, La Cruz Sánchez. Cada una de esas familias, de una u otra manera, están incluidos en la directiva pastoral. Somos servidores, pero aparte de nosotros, atrás de nosotros hay un grupo de personas individualmente que también nos ayuda en el servicio de Dios aquí en la iglesia. Y los he nombrado a ellos, hermanos, porque de una u otra manera, cuando hay que hacer un servicio aquí en la iglesia para la familia, son prestos a ayudar en lo que sea. Yo he escuchado y por los grupos han puesto y he escuchado a algunos hermanos que cuando el hermano Gudiño estuvo con su esposa en el hospital, muchos hermanos fueron y le llevaron algo de cena, se preocuparon por los hermanos. Ah, no, ese es un servicio. Ese es un servicio. Porque ahí estamos diciendo que de verdad nos amamos unos a otros. Nosotros podemos aplicar la vida de Obed-Edom a nosotros mismos. Sí lo podemos aplicar, hermano. ¿Por qué? Hermano, la indiferencia que aplicó la familia de Abinadab con el arca en su casa, no la podemos aplicar nosotros. Pero sí puede pasar, hermano. Pueden pasar 5, 10, 15 años en la iglesia y no recibimos bendición. ¿Saben por qué? Porque a veces no le damos la importancia que tiene que ver el servicio a Dios. A veces vemos las cosas como, sí, lo voy a hacer porque me mandaron, porque tengo que hacerlo. Hermano, no hagamos eso, porque las bendiciones de Dios se van y las reciben otros. Como familia debemos reverenciar el servicio a Dios, no podemos descuidar la relación con Dios. Mano, la palabra de Dios nos acaba de recordar que el arca en la casa de Obed-Edom, ¿cuántos meses tuvo? ¿Aló? ¿Cuántos meses tuvo? 3 meses. Y Dios lo bendijo de una manera extraordinaria a Obed-Edom y a su familia. Porque le dieron al arca del pacto de la alianza un servicio de primera. Es que para Dios, hermano, todo lo que salga de nosotros para Dios debe ser de primera. Algo bueno. Yo sé que aquí hay muchas familias que sirven al Señor con disposición del corazón. Pero hay que seguir sirviendo, hermano. La presencia de Dios nos lleva a cumplir sus mandamientos y esto tiene que hacernos reflexionar con respecto a la presencia de Dios y el servicio que debemos hacer a través de la iglesia y sus ministerios. Hermano, voy a poner un ejemplo de mi vida y de mi familia. Este año estamos cumpliendo nosotros en la Floresta 10 años con Familia Tú. Hace 10 años comenzamos un ministerio de niños. Que me recuerdo que la primera inscripción fueron 28 niños. Ahorita duplicamos eso. Pero llegó un punto ante la crisis aquí en Venezuela que teníamos 100 niños yendo a lo que antes se llamaba OANS. Y yo le doy gracias a Dios por todos los líderes que han pasado por ahí. Por ahí han pasado muchos líderes, hermano. Ahorita tenemos 2 líderes nuevos excelentes.
Es mi hermano Francisco y mi hermana Dulce. Se me olvidó el nombre de Dulce. Y mi hermana Dulce. Con un grupo de jóvenes, que algunos vienen a la iglesia, que nos ayudan. Pero 10 años, hermano, que el Señor nos entregó ese ministerio, junto con la ambición pastoral, mi hermano Pablo y mi hermana Lumía. Allí estamos trabajando todavía. A veces el trabajo se hace pesado, hermano, porque son 10 años. Y de repente nos hemos podido acomodar, son 10 años, un viernes más. No, hermano. Pero cada día ese ministerio nos va exigiendo, nos va exigiendo, nos va exigiendo más como familia. En mi casa son 3 personas las que sirven al Señor continuamente, que es mi hija Jocelyn, que para mí es un orgullo, mi esposa y yo. Mis otros 2 hijos, por circunstancias, no le están sirviendo a Dios. Por cosas que ellos piensen, bueno, yo se las respeto, ya son mayores de edad, no viven en mi casa ya, yo se las respeto. Pero todos los días les recuerdo que Dios es su creador. Y más con el mayor, que el mayor fue un milagro del Señor que está vivo. Jesús Manuel, como dicen cariñosamente Chucho. Yo les recuerdo, y los sábados en la noche yo les mando un mensajito. Mañana es día de alabar al Señor. Ahí estamos, hermano, trabajando. Y el Señor nos ha bendecido. Hemos estado en lo alto, hemos estado en lo bajo, pero siempre con la bendición de Dios. En mi casa no ha menguado el pan. El Señor siempre ha provisto. Eso pasó con la vida de Obed-Edom. De repente, no es algo palpable lo que nosotros estamos haciendo, pero Obed-Edom sí, y Abinadab también, hermano. Ellos venían de un proceso de guerra y de todo, hermano, que me han visto la mano de Dios con ellos. Y a pesar de todas esas cosas, uno fue indiferente al servicio de Dios. Pero el otro dijo, sí, yo sí. Fue obediente a lo que Dios ya había estipulado, cómo debían de tratar el arca, el pacto de la alianza. Hermano, Obed-Edom nos deja una clara enseñanza, que cuando nosotros hacemos las cosas de corazón para Dios, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Ahora vamos a analizar la vida de Josué. Y la famosa frase, que si nosotros a veces andamos por ahí en la calle, vemos en algunos sitios, en casa o oficina, que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa frasecita nomás del versículo en la que agarre. Aquí hay 2 palabras clave cuando él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Casa como núcleo familiar y servir. Lo que antes yo dije, que el servicio es considerado un privilegio en la Biblia. Servir a Dios es un privilegio. Josué hace una declaración en Josué, valga la redundancia, 24:15. Es una declaración de fidelidad y de lealtad a Dios. Josué viene de pelear una guerra y de liberar la tierra para Israel con la ayuda de Dios. Josué ha podido venir cansado, hermano. Él le hace un relato al pueblo de Israel de todas las cosas que Dios le hizo, cómo los libró del amorreo, jebuseo, de todos los pueblos que Dios lo había liberado a él. Josué le hace un relato a ellos. Pero él dice, hoy escogeo a quién sirváis. Hoy escogeo a quién sirváis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, Josué tuvo una actitud de fidelidad a Dios, porque Dios le había sido fiel a él, hermano. Ya el pueblo de Dios había recuperado las tierras. Y Dios en una declaración le dice, te vives en ciudades que yo te di. Estás en estructuras que tú no peleaste, tú no las construiste, pero tú estás viviendo allí. Esa es una declaración que Dios hace a través de Josué al pueblo de Israel. Es una actitud de lealtad. Dios había bendecido a Israel. Pasa en nuestras vidas día a día. Tenemos que decidir a quién servir. Mano, tenemos que tener en cuenta las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Josué le hace un recuento al pueblo de Israel, lo que Dios le hizo, igualito pasa en nuestras vidas. Día a día pasa en nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer un recuento de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Esa declaración, yo y mi casa serviremos a Jehová, hermano, es yo y mi familia serviremos a Jehová. No hay otra cosa más privilegiada que servir a Dios. Y más cuando nosotros lo hacemos de corazón. También Josué tomó una decisión. Cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, tomó una decisión. Una resolución, también tomó una determinación. No sé ustedes, le dijo a Israel, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A veces pasa en nuestras vidas, hermano, que nuestra misma familia a veces tranca el proceso de que nosotros crezcamos espiritualmente, porque a veces nos vemos apáticos a las cosas de Dios y no queremos venir a la iglesia. Escuché un predicador en estos días decir que él, predicador muy famoso, él decía esto. Un día le dije a mi mamá, mañana no voy a la iglesia. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Porque no tengo ganas. ¿Sabe qué le dijo la mamá? Sin ganas vas para la iglesia. Hermano, nosotros tenemos hijos pequeños. Bueno, ya tengo son nietos, de los cuales usted ya los ve aquí. Y tenemos un mandato del Señor. Y es encaminar a nuestros hijos. Está comprobado científicamente, hermano. De lo que usted le diga al niño de los 3 años a los 7 años, eso va a hacer que el niño en un postrero tiempo de años se va a recordar de todo eso. Hasta los 7 años tiene esa calculadora, hermano, que recibe toda clase de datos. Y los datos que nosotros debemos dar a nuestros hijos, en este caso a nuestros nietos, son los datos de la palabra de Dios, hermano. El servicio a Dios. Que ellos vean en nosotros un ejemplo de servicio. El pueblo de Israel había visto el servicio de Josué. Un hombre libertador. Porque sacó todos esos pueblos y le dio la tierra a Israel. Hermano, pero ya va. Josué, a pesar de todo eso, hace la declaración. Hoy he escogido a quien servirás.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo de Israel tenía un ejemplo en Josué. Lo había visto todo con Josué como líder. Había visto a su familia cómo le servían al Señor. Pero sin embargo, Josué no dice, no, ustedes tienen que servir a Jehová. No. Josué le echó el cuento, le dijo, hoy escogeo a quien sirváis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. No sé si qué decirán en el pasado. Pasa en nuestras vidas, hermanos, pasa en nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios debemos de preguntarnos si alguna vez que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente delante de Dios, que lo que estamos haciendo es bien, que si el servicio que le estamos prestando a Dios es agradable a Dios. Dios nos ha entregado ministerios en nuestras manos, dones. Hermanos, todos esos dones que usted tiene en sus manos, así sea el de barrer la iglesia, de limpiar la iglesia. Bueno, porque no todo el mundo limpia bien. No todo el mundo limpia bien y barre bien, yo no. Eso lo tengo yo por seguro. Nosotros hicimos un experimento por ahí con algo y la primera muchacha que fue a limpiar, vamos a suponer una oficina, para no decir que una casa, la limpió y bueno, quedó bien. Pero después contrataron otra muchacha y fue y limpió la misma oficina o la misma casa. Hermano, fue una limpieza extraordinaria que cuando lo vimos, porque yo lo vi, quedé sorprendido. ¿Qué quería decir eso? Que uno la estaba haciendo por el dinero y la otra la estaba haciendo porque le gustaba limpiar, le gustaba servir. Así pasa, hermano. Si usted tiene el don de servicio de limpiar, de recoger, de hacer, que sea bueno. ¿Por qué? Porque es para Dios. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si lo que está haciendo está correcto delante de Dios en el servicio que Dios le ha encomendado hacer en la iglesia, en el ministerio, que ha entregado en sus manos? ¿O estamos como la familia de Abinadab? No le dieron importancia a lo que Dios le puso en sus manos para cuidar y rendir respeto. El servicio de Dios debe ser lo primero y no lo segundo, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, hermano, a veces pasa, pero a veces nosotros hacemos cosas que no están correctamente. ¿Cómo qué? Como dejarme de congregar. A veces preferimos ir a un partido de fútbol o de béisbol de nuestros hijos o ir a una piscinada cuando a veces tenemos responsabilidades en la iglesia. Y es más fácil decir, no, pastor, hoy no puedo. No, líder, hoy no puedo. A mí el día martes me escribió mi pastor. Mano Mota, estoy quebrantado de salud. Mano, casi ni he escuchado la nota de voz. Estaba tapado. Le toca a usted. Y este es el punto, me dijo. El día jueves me puse mal. Comencé a sentirme mal. Yo ya estaba haciendo mi predicación. Y yo lo único que le dije, Señor, dame chance hasta el domingo
Después de mediodía puede pasarme de todo, pero yo quiero estar el domingo en la predicación. El viernes sería igual, el sábado. Hermano, y Dios me bendijo, aquí estoy. Me siento un poquito sofocado, sí, porque el Señor ha estado aguantando lo que de repente puedo tener por dentro. Pero Dios me bendijo con eso. Y aquí estoy sirviendo al Señor. Fuera sido otro el jueves, le digo al pastor, no puedo porque estoy enfermo. Pero yo primero fui al dador de la salud, hermano. Son cosas extraordinarias que pasan en la vida de uno. No siempre es así. No que porque te ora el Señor o antes. No. De repente usted se va a enfermar y se enfermó porque le tocaba. Pero yo del Señor le pedí a Dios y Dios me dio el privilegio de estar en esta mañana. Servirle en esta mañana. Porque esto es lo que hacemos nosotros los predicadores, es servirle a Dios. En el servicio a Dios, hermano, hay una cosa importante que es el tiempo. El tiempo en el servicio a Dios debe ser bueno. Y más cuando es a través del servicio que involucramos a nuestra familia. No es individual, es familiar. Debemos tomar una decisión consciente de servir a Dios. La familia debe ser un reflejo de la fe individual. Y la elección de seguir a Dios debe ser un compromiso personal y familiar. El servicio a Dios puede ser individual, pero el seguir a Dios debe ser un compromiso personal y familiar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Podemos decir que la familia del servicio de Dios debe ser obediente, temerosa, reverente y tener la presencia de Dios en su casa y familia como algo sagrado. Ustedes saben que como hijo de Dios que tiene la presencia de Dios en su vida. Hermano, somos portadores del Espíritu Santo. Es lo que Dios nos dejó. Debemos tener actitudes en el servicio a Dios que agraden a Dios. Podemos concluir que como Obed-Edom y Josué tomaron decisiones y actitudes que agradaron a Dios y fueron bendecidos sus familias y las casas de ellos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. A veces nuestras decisiones nos alejan de las bendiciones. Pero hay actitudes y decisiones que nos acercan a Dios, por lo tanto las bendiciones llegan. Como la de Obed-Edom, hermano. La de Obed-Edom tuvo una actitud delante del arca del Dios eterno de reverencia, temor y obediencia. E hizo las cosas como eran. Tengamos una actitud de reverencia a Dios y servicio, y Él nos bendecirá. Él nos bendecirá. Tenemos dos claros ejemplos. Obed-Edom y Josué y familia. Dos familias que Dios los bendijo por su entrega al servicio de Dios. A pesar de que tenía, por lo menos Josué, que venía de pelear batallas y hacer tantas cosas con el pueblo de Israel, a pesar de todo eso, él dijo, yo y mi casa serviremos
a Jehová. Y Obed-Edom, que solo 3 meses que tuvo el arca del pacto de la alianza, hermano, fue bendecido él y su familia. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros el privilegio de servirles en su obra, hermano. Y que las bendiciones de Dios sobreabunden cada uno de su vida y de mi vida. Dios los bendiga.